hay una disonancia entre economía y demografía en México, que se expresa y se encarna en el ejército de informales, de jóvenes que se van o de jóvenes que no hacen nada. Cualquiera de los indicadores que usted escoja son reveladores de esta disonancia. Y el Estado no ha estado a la altura de esta disonancia. A veces da la impresión de que ni siquiera la ha detectado. Lo que predominaba era la niñez en México, era el país de niños. Y pasamos al país de jóvenes, y ahora de jóvenes y jóvenes adultos, en muy poco tiempo. Y el país no están, las instituciones que se crearon no pueden cambiar tan fácilmente. Y si no se hace explícita esta necesidad de cambio, no se va a hacer. Porque se tiene esperanza en la inercia, ¿no? Bueno, ahí tenemos que pensar en mecanismos, yo digo que de plano de transferencia de monetaria y de bienes públicos a la juventud, haciendo énfasis en la juventud desprotegida, ¿no? Los ninis tan discutidos y cuestionados, pero que ahí están. Más los que no son ninis, pero están siempre en el borde porque dejan en secundaria o dejan en prepa, con la esperanza de que volverán después de trabajar, pero la vida es muy dura. Entonces tenemos que pensar en espacios de incorporación de toda esta juventud, pero que sean espacios reales, no imaginarios. Y eso significa transferencias, en un corto plazo, transferencias pues de quienes tenemos recursos a quienes no los tienen. Yo pienso que el punto de partida es ese, vamos a llamarle una combinación, más bien una combinatoria, una plataforma de cambio demográfico que todavía nos queda, es decir, tenemos 20, 30, optimistas, algunos demógrafos incluso hablan de la famosa transición, ¿no?, demográfica, y el bono demográfico nos pueden durar hasta 2030, 40. Yo voto por eso. Y si tenemos eso, y tenemos en efecto acceso, insuficiente por cierto, no injustificado, pero acceso a la tecnología más avanzada, sobre todo la que tiene que ver con la comunicación y la computación en general. Si tenemos eso, tenemos un punto, una plataforma desde la cual plantearnos cosas serias, ambiciosas, que impliquen, pues, abrir los campos de trabajo, yo diría de ocupación, pensar en espacios que le potencien esta juventud con esta tecnología. Sabemos que en lo inmediato no podemos ofrecer empleo, como dice la OIT, digno para la juventud, porque la economía crece muy poco y el empleo depende del crecimiento. Por más neoliberalismo y redescubrimiento de relaciones básicas que haya habido en los últimos 20 años, volvemos a caer en la evidencia. O hay crecimiento o no hay empleo. Entonces ahí vemos a un Estado debilitado que no está a la altura de los nuevos reclamos y de las nuevas contradicciones sociales que el propio cambio económico que el Estado encabezó y propició ha traído consigo. Entonces, utilizamos todo el poder del Estado para hacer un cambio económico, que le llamamos primero apertura al exterior y luego se coronó con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y con la retracción del Estado del área económica. Y luego ese cambio económico no ha sido conducido ni encauzado por el Estado. Yo creo que la reforma política se quedó en los planos intermedios de la transformación de los mecanismos para definir la representatividad en el Estado, pero no tocó las formas de gobernar. No pudieron hacer el ejercicio elemental de las élites políticas de los estados, que es asumir, entender los cambios del mundo que se daban ya en ese entonces y tratar de organizar al Estado y a la relación Estado-sociedad en consonancia con estos cambios del mundo. No estuvieron a la altura ni de la estanflación, ni del gran conflicto estructural planteado por los países petroleros en los años 70, y mucho menos del contracambio planteado por las élites del mundo avanzado, que al final de cuentas pues, resultó en una victoria de lo que conocemos o llamamos la fórmula neoliberal de gobernar la globalización y la transformación del mundo que estaba implícita y luego explícita en todos sus planteamientos.
La élite política mexicana como que se aceptó estar contra la pared, renunció a sus funciones dirigentes y de articulación de la coordinación social, y luego pues fue no reducida a su última expresión, porque eso es decir demasiado, pero sí fue contraída, ¿no? Por lo que luego se dio en llamar la colonización, que del espacio público, pero particularmente el espacio político dentro del espacio público, hicieron lo que se ha dado en llamar los poderes de hecho, los poderes fácticos, y no tienen contraparte estatal. Y por desgracia no han encontrado tampoco en lo esencial una contraparte política plural. Si el sistema de partidos emanado de la reforma política, con la cual se quería cumplir con la profecía de mercado mundial unificado, democracia representativa, no resultó en formas de gobierno eficaces y consistentes, sino en una separación progresiva de la cúpula política ahora pluralizada respecto de las bases sociales, y consecuentemente auspició una separación a veces no detectada entre las élites y la sociedad. La sociedad no ha logrado generar fuerzas organizadas que permitan compensar estos desequilibrios y dar lugar a nuevas formas de gobierno del Estado. Yo siento que las pocas organizaciones de la sociedad civil, sin decirlo, imaginan un futuro sin Estado. Y yo creo que más bien tienen que imaginar un futuro con un nuevo tipo de Estado, que sea el fruto de la acción, del reclamo, de la intervención y de la imaginación de la sociedad civil organizada. Pero para que haya sociedad civil organizada, tiene que cumplirse dos condiciones. Uno, que haya sociedad civil, podemos decir que la hay, y que esté organizada. Y ahí yo creo que la organización de la sociedad civil en estos 20 o 30 años ha sido muy desigual. Y desde luego insuficiente para estos propósitos normativos, digamos, de tener un Estado democrático. Una muestra o una expresión de desarrollo social es la valoración que las sociedades de que se trate tengan de lo público, que quiere decir interacción, comunicación, diálogo, deliberación en lo político. Eso no lo valoramos nosotros en México. En esa medida, a veces da la impresión de que vamos a la deriva. Vamos a la deriva cuando vemos, por un lado, algo que a mí me parece muy bien, que el presidente de la República se haya ido a enfrentar los desastres naturales y humanos, ¿no?, de las últimas semanas. Pero luego casi todo el gobierno se tuvo que movilizar para enfrentar esto. ¿Qué quiere decir? Pues que no había expresiones de Estado oportunas y eficaces en los lugares donde ocurrieron estas situaciones extremas. Bueno, es una muestra más de debilitamiento de la estructura estatal, para no decir que también no solo de debilitamiento, sino de distorsión de uno de los proyectos más socorridos, que es la descentralización. Al final de cuentas, no parece haber habido una descentralización efectiva. Lo que hubo fue un desafane. Desde las instancias centrales del poder del Estado, dejaron nada menos que la salud y la educación a que se fueran construyendo nuevas bases institucionales, nuevas formas de división del trabajo, nuevas maneras de administrar los recursos. Nada de eso ha ocurrido. ¿Por qué? Porque una descentralización a partir de un centro débil o que renuncia a ser un centro eficaz, lo que da como resultado es una descentralización débil y debilitadora, ¿no? ¿Qué ocurre con la descentralización? Pues que los gobernadores, cada vez que pueden y pueden mucho, hacen uso arbitrario de los recursos que se descentralizan y no tienen la contraparte mínima necesaria en los congresos estatales y mucho menos en las sociedades civiles locales. Entonces tenemos ni siquiera hay quien dice que es un regreso. Yo no veo ningún regreso a nada, ¿no? No vamos al PRI autoritario, porque el PRI autoritario se constituyó como mecanismo autoritario de gobernar a la sociedad
a partir de una centralización, no una descentralización, ¿no? Es la centralización en torno primero al PNR y luego al Poder Ejecutivo. Legitimado, definido como el árbitro en última instancia en la economía y en la política. Se deja eso y no se construye nada efectivo en su lugar. Y lo que tenemos pues, es este aparente y real desorden en los linderos del caos, ¿no?